Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les habla Leonardo Dorador. Y este video ya empieza a ser algo más específico respecto a lo que ya se ha ido publicando, pero siempre en la línea todavía de lo que son los enrocados y los materiales gruesos. El título corresponde a lo siguiente: método de gravimetría paralela en ensayos triaxiales de gran dimensión en materiales gruesos tipo 1. Como ustedes sabrán, y se habrán dado cuenta, se han publicado varios videos anteriores sobre materiales gruesos. Uno era sobre cómo clasificar los materiales gruesos en lo que son los tipo 1 y tipo 2 y el método de gravimetría paralela en qué consiste. Y también hubo otro video también sobre ensayos triaxiales de gran dimensión que se utilizan para caracterizar materiales gruesos, ¿ya? Entonces, unificando todos esos videos, ¿cierto? Este video es para ir un poco más allá, para entender un poco mejor cómo tratar los materiales gruesos, considerando estas técnicas de escalamiento de tamaño y estos ensayos de laboratorio para este tipo de materiales. Bueno, este es uno de varios videos más que están asociados a estos temas de enrocados. Ya, así que, bueno, sin más que decir, continuamos. Aquí está el índice de la presentación. Se hace nuevamente una introducción, igual como ya se ha hecho en videos anteriores, pero lo fundamental es que se muestra el método de gravimetría paralela y se habla sobre diferentes materiales tipo 1, que son los enrocados, ¿cierto? Que son los materiales que provienen directamente de la roca, principalmente por estos procesos de tronadura, que estas partículas grandes heredan la información de la roca en sí, ya con todo su set de diaclasa, discontinuidad de vetilla, toda esa información más orientada a la geología, ¿ya? Y bueno, y eso principalmente es bastante, también espero que sea breve, pero sí va al grano, ¿ya? Bueno, comienzo a leer. Ya, introducción: existe una dificultad en el uso directo del método de grametría paralela o cura homotética. Esto porque estos métodos, después en otros videos les estaré mostrando las limitaciones, que no son pocas, ¿ya? Son variadas. Entonces, es un poco el contexto. Y lo otro es que esto es importante: el uso adecuado de este método depende del tipo de material grueso. Y es por eso que se presentan diferentes materiales y se va hablando o indicando cómo utilizar este método de escalamiento. Bueno, acá dice granometría y cambio de propiedades físicas de partículas de gran y menor tamaño. Ya, y acá aparece la imagen que ya se ha presentado en otros videos anteriores, donde se presenta el método de gravimetría paralela. Y acá lo importante es el radio de similitud, que en el fondo es simplemente la división entre entre dos diámetros, pero para un mismo porcentaje acumulado pasante. Entonces ahí ustedes dividen en dos diámetros, ¿cierto? Por ejemplo, la gravimetría original y la escalada, y en este caso le da 6 y otros 40. ¿Eh? Y el punto es el siguiente: de que si ustedes se alejan más de ese radio mayor, el método de escalamiento empieza a perder confiabilidad en su uso, ¿ya? Como que ya no es capaz de representar o reflejar las propiedades del material grueso, ¿no? ¿Ya? Para un ensayo grande. Acá, bueno, ahí aparece el paper de Dorador mío y Villalobos de 2020, donde se explica con más detalle un poco este enfoque, ¿ya? Que bueno, es bien antiguo. O sea, sabemos que el método de grametría paralela en los años 60 comenzó a ser utilizado, ¿ya? Entonces, es importante ese radio de similitud porque se muestran algunos gráficos a continuación que están asociados a esto, ¿ya? Bueno, este es el gráfico importante en realidad. En ese paper se hace se puede decir, un estudio de la literatura hasta actualizada en 50 años aproximadamente, 60 años aproximadamente, de diferentes artículos, paper, tesis de posgrado de autores que estudiaron este método empíricamente. O sea, hicieron principalmente ensayos triaxiales para diferentes tamaños de probetas triaxiales y utilizaron diferentes materiales. Esa fue la gracia. Algunos usaron rocas enrocado de tipo rocas ígneas. También otros han estudiado los materiales de balasto porque se utiliza muchísimo el balasto
para el transporte o vías férreas, ¿ya? También hay enrocado de rocas sedimentarias que se han presentado y también hay estudios de materiales gruesos pero de tipo fluvial aluvional. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en ese paper se mostró de que los materiales tipo 2 que aparecen acá, que eso se presentó en otro video, ya, van a tener que doblar. Ya, estos materiales son es más confiable de utilizar, ya que el radio de similitud que se ha demostrado es hasta 25. Entonces, qué es lo que implica? Que ustedes pueden hacer pruebetas más pequeñas, por ejemplo, y representar con esa misma grado de confiabilidad una probeta grande. Sin embargo, rocas como estas ígneas, que por ejemplo está alimentado con estudios de lo que hizo Marachi, ¿cómo se llama? ¿Cuál más? Bueno, hay varios. A ver, Tamarachi, déjenme acordar, por favor. Marsal también tiene unos pocos. Marsal, yo también tengo unos estudios. También Roberto Gueche, también estudiante de Ramón Verdugo hace ciertos años atrás con Karen Delaus también. Tienen algunos materiales que también demuestran que en el fondo ustedes toman esos resultados y se dan cuenta que el radio de similitud no se puede eh, no puede ser tan grande, tal que el método de granulometría paralela se utilice directamente, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que se ha observado. Para los materiales de balasto también anda ahí con la similitud como de 4, 4,5. En realidad, el de la roca ígnea, este gráfico no está 100% actualizado porque es un poquito más, es como 4 a 5 todavía, ¿ya? Pero hay, respecto a la roca sedimentaria, es más amplio, llega a 13 porque es alimentado con dos estudios solamente. No hay más estudios, imagínense. Entonces, es lo que se puede hacer con esto. Pero a lo que voy es que ciertos materiales han sido demostrados para ciertos radiosimilitud y eso hay que tenerlo en cuenta. Es para que uno no abuse de este método de escalamiento de tamaño de partículas, ¿ya? Así que es un poco el contexto y nosotros en este video vamos a hablar solamente de los materiales tipo 1, que es lo que están ahí. Rocas ígneas, materiales de balasto, que en el fondo es material bien clasificado, eso. O sea, monotamaño y también rocas muy duras, ¿ya? Rocas sedimentarias también aplican ahí, en este caso. Entonces lo primero, materiales tipo 1, este ¿cómo se llama? Un diagrama que también se presenta en este paper que les comenté, y ahí se muestran algunos materiales que aplican a lo que son los tipo 1, ¿ya? Rock piles no afectados por procesos geológicos de transporte, erosión. Está enrocado de cantera, materiales de balasto, lastres mineros, materiales quebrados en minería de hundimiento y rom lixiviados, por ejemplo. Disculpen. Entonces, lastre de minería. Voy a empezar a leer, ¿ya? En general, los lastres de minería poseen una distribución extensa de tamaño de partículas y también, o llamémosle heterogénea en tamaño de partículas. En estos casos se recomienda cumplir con un radio de similitud menor a 5 y dice acá, también es necesario no sobrepasar el 10% de fino en la muestra escalada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes tienen esto de acá, son datos que presentó Barr y compañía hace algunos años atrás en el Congreso de Sochige. Y qué es lo que ocurre es que, primero esto es importante, la granulometría de los lastres tienden a tener esta bilinealidad, o sea que tienden a ser, no quiero decir monotamaño, pero es más o menos uniforme en la rama gruesa y luego de eso viene una rama, o sea, una caída fuerte, pero en este gráfico semi-logarítmico, ¿ya? Esto también está asociado al tema de la segregación del material que está en terreno. Hay diferentes factores que lo hacen, pero esto estadísticamente es lo que se observa cuando uno hace macrogranometría, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que ocurre. Pero ¿qué pasa? Es de que cuando ustedes tienen un lastre, si tiene algo de fino, ustedes van a decir, si aplico el método de granulometría paralela voy a irme corriendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Es que es fácil que ustedes se corran y rápidamente lleguen al 10% de fino. ¿Y qué pasa? De que si ustedes se pasan y empiezan a tener más fino, al hacer los ensayos, esa componente del fino y con la arena fina, especialmente bajo malla 40, genera cambio en el comportamiento del material. Ustedes ya no están ensayando un material, por ejemplo, permeable, un material que es granular, eso es lo que quiero decir, sino que ya teniendo fino, ya hasta el mismo comportamiento se puede ver afectado. Incluso la comparación de la densidad también cambia.
Entonces, se recomienda siempre no pasar el 10% de los finos y ahí hay una limitación y esas son, las limitaciones la hablaré en otros videos, ¿ya? Pero eso es importante para los lastres, ya tienen cierta característica en su granulometría y hay que tener cierto cuidado en el escalamiento. Eh, Luego de eso, acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso que no haya posibilidad de aplicar o que el radio de similitud sea muy grande, ¿cierto? Respecto a la probeta pequeña que ustedes tengan para ensayar, ¿cierto? Eso ya se ha explicado en videos anteriores, ¿ya? Eh, Se recomienda la ejecución de un set de tres curvas de granulometría escalada, de tal manera de extrapolar los tres resultados de resistencia al corte hacia la resistencia de la granulometría original. Entonces ustedes simplemente hacen escalamiento de menor tamaño, ¿cierto? Y en algún momento van a tener que llegar al 10% fino, o sea, van a perder esa homotecia en la rama fina, ¿ya? Pero al hacer tres ensayos pueden hacer extrapolaciones, tanto de la color fricción interna, de las densidades, módulo de formación también podrían. Y eso también es una manera para empíricamente mostrar o demostrar o validar una propiedad de los materiales gruesos. Eh, bueno, así es con los lastres mineros. Ya, ahora, enrocado monotamaño. Esto, en el caso de que ustedes tengan, por ejemplo, enrocados clasificados, por ejemplo, para enrocado para presas, ¿ya? Que tienen ya granometrías más, se podría decir que tienen una cierta banda que hay que cumplir con un coeficiente de uniformidad no muy alto, por ejemplo 15. ¿Ya? Eh, ¿Qué dice acá? Es relevante el mantener la resistencia de las partículas en muestra original y escalada, eso es algo muy relevante que también se ha explicado en los videos anteriores. Eh, pero sí acá es importante destacar lo siguiente, hay una metodología que presentó Frossard y compañía el año 2012 en la cual él utiliza el método de grametría paralela y hace ciertas correcciones tales que uno es posible utilizar de hecho con mayores radiosimilitud estos métodos. Este video he propuesto lo siguiente. Si llegamos a los 150 suscriptores, voy a hacer un video especial para explicar este método, ¿ya? Y para que lo puedan aplicar de la mejor manera posible, ya que igual yo destaco, ese paper es uno de los más importantes que se publicó en la década pasada, asociado a estimación de propiedades geomecánicas de enrocados y materiales gruesos, ¿ya? Así que igual lo valoro. Luego de eso, enrocados con heterogéneo en distribución de tamaño de partículas. Eh, acá aplica, por ejemplo, todo lo que son los ROM lixiviados. O sea, materiales que usted cuando hacen las macrogrametrías realmente tienen, bueno, obviamente partículas grandes, ¿cierto? Pero empiezan a tener fino y tienen de todo. Eh, y yo siempre, bueno, lo he dicho en varias ocasiones que esos materiales, para mí, al menos son los más difíciles de caracterizar. Son los más difíciles, sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Para enrocados con esta distribución de tamaño de partículas heterogéneas, considerar el criterio del lastre anterior. O sea, lo que hablábamos de estos materiales que son bilineales, ¿cierto? Y si se pasan del 10% fino, hacer escalamiento con tres muestras, ¿ya? Y diferente tamaño máximo. No se recomienda usar directamente la metodología de Frossard, ya que los rangos de densidad mínima y máxima de la granulometría bien graduada disminuyen para curva homotética de menor tamaño. Eso en algunos papers, lo voy a presentar también en algún video, que en el fondo, con el escalamiento de tamaño de partícula, ocurre de que la densidad mínima, por un tema ya empírico, ¿no? de lo que uno observa, no se mantiene. Cuando ustedes hacen curva homotética para materiales gruesos, no se mantiene la densidad mínima, o sea, influye el peso de las partículas. Ustedes hacen un ensayo grande, colocan las partículas empiezan a presionar a las otras, a las más pequeñas. Y ustedes mismos pueden ver eso, podrían hasta hacer un experimento. Disculpen, disculpen, la garganta. ¿Ya? Entonces pueden hasta grabar eso, o sea, pueden estar viendo las partículas cómo se van moviendo. Es increíble, o sea, no quiero decir increíble, pero muy interesante. ¿Ya? Pero cuando tienen partículas más pequeñas eso no ocurre. También hay un efecto de la rugosidad de las partículas, que la rugosidad tiende a ser más relevante para partículas más pequeñas. ¿Ya? Entonces son varios aspectos que son interesantes de tenerlo en cuenta. Entonces,
El método de Frosar hay que estudiarlo bien porque es muy interesante aplicarlo, pero hay que aplicarlo con mucho cuidado. ¿Ya? Otros materiales gruesos están los materiales de pila ROM, como les comentaba. Eso hay que tratarlos como también como lastres, ¿cierto? Enrocados bien graduados. Y materiales de balasto, que son bien monotamaño, como les comentaba, partículas bien clasificadas, con un coeficiente de uniformidad súper bajo, de 2 por ejemplo. 2 3 no, no es más que eso. No tiene fin, obviamente, porque su función es como lo que observan en esa figura, tener una alta rigidez a bajo esfuerzo. Ahí se puede utilizar el método de Frosat directamente, diría yo. ¿Ya? Ahí es más flexible el método. ¿Ya? Y acá hay alguna referencia. Dorador Villalobos, Bar et al. Frosar obviamente, Marsal también, siempre aparece Marsal. Y bueno, Dorador también ahí había una referencia. Entonces, es un poco lo que quería presentarles y bueno, también obviamente invitarlos como siempre a las plataformas de eSciences, especialmente EE Academic, que continúa creciendo, se están ingresando nuevos cursos, ¿cierto? Nuevos recursos, así que confíen en las plataformas y también ayudarán también a que continuemos presentando estos videos, ¿ya? Principalmente por el lado académico, ¿ya? Y también interactúen, si es que tienen alguna pregunta o quieren que quizá que comience a explicar algunos otros tópicos, podrían perfectamente comentarlo acá en el canal, ¿cierto? O lo, o pueden también ahí también compartir este video con sus amigos, colegas, compañeros, etcétera, ¿ya? Bueno, que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien y estamos en contacto. Hasta pronto.